Amigos y amigas, hermanos, qué gusto reunirme con ustedes de nuevo para tener la meditación de este día. Hemos estado hablando a lo largo de unos 4 meses acerca de lo que es el crecimiento y el desarrollo. Y que al igual que en la vida física sucede con la vida espiritual. Y hemos tomado como base versículo donde dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Y que en el crecimiento espiritual suceden exactamente los mismos fenómenos. Y en la meditación del jueves pasado hablábamos acerca de que uno de los elementos necesarios para crecer en estatura, y aquí estoy hablando en el área espiritual, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, es la palabra. Y la palabra es el sustento a través del cual nosotros nos hemos de desarrollar y hemos de crecer a la medida del varón perfecto. Veíamos también en la meditación pasada que toda la escritura, absolutamente toda la escritura, es inspirada por Dios. Es un soplo de aliento de Dios, es un soplo de vida de Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La única manera a través de la cual nosotros vamos a alcanzar madurez espiritual es a través de la palabra. Y la palabra tiene diferentes contexturas como alimento para la vida espiritual. Dice el apóstol Pedro que nosotros como niños recién nacidos bebamos de la leche espiritual no adulterada. Pero esta misma palabra, en la medida en que nosotros la vamos oyendo, la vamos incorporando, la vamos obedeciendo, se va haciendo alimento sólido. Sí, así como se oye, un alimento sólido para que nosotros estemos enteramente preparados para la obra del ministerio. Sucede muchas veces que nosotros somos lanzados al ministerio sin tener un sólido fundamento en la palabra de Dios, por lo cual es necesario que cada uno de nosotros desee todos los días y coma todos los días, y comer la palabra es leerla, meditarla y obedecerla. En la medida que nosotros hacemos estas tres cosas, que la leemos, la meditamos, la obedecemos y también la incorporamos en nuestra vida, estamos comiendo y bebiendo de la palabra. El Señor Jesucristo decía que mi palabra es verdadera comida y bebida, de tal suerte que si nosotros queremos comer una comida sólida para desarrollarnos, debemos de comer de la palabra y beber de la palabra todos los días y disfrutarla y saber que ésta nos está llevando a la madurez, al propósito de Dios. Hemos visto en meditaciones anteriores que el propósito de Dios es que nosotros seamos sacerdotes, que nosotros seamos edificio, que nosotros seamos
templo en donde la palabra tabernacule o viva, la palabra haga habitación. Eso significa que Jesús tiene que hacer habitación en cada uno de nosotros. Y tenía para meditar con ustedes en esta ocasión, después de este resumen que me toma prácticamente la mitad de lo que es el tiempo, considerar a la nación de Israel y cómo es que nosotros tenemos que confiar en la palabra. Y vamos a ver en este día, en Hebreos 4, 12 a la 14, al versículo 14, voy a usar para esta meditación la Biblia, la Peshitta. La Peshitta quiere decir directo, claro, es como una versión popular de la Biblia y es la que se empezó usando durante los primeros 2 siglos de la vida del cristianismo, así que se dice que es una de las versiones más antiguas y a partir de lo cual han habido una serie de traducciones. Y dice la palabra así: porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona, y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, la médula y los huesos, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Las versiones que nosotros usamos normalmente dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros meditamos por un momento en qué significa cada una de estas palabras, ¿qué significa que la palabra sea viva? Esto significa que la palabra es y existe, se nota su presencia, tiene acción. Cuando se dice que la palabra es eficaz, esto significa que la palabra produce un efecto esperado que va bien para determinada cosa. Por ejemplo, se dice que un médico es eficaz, dice la gente, cuando le pega todos los diagnósticos y todo lo que él receta causa un buen efecto y el paciente sana. Ahora, ¿qué significa que sea más cortante que toda espada de 2 filos? La espada de 2 filos es un arma blanca, pero el hecho que dice que penetra también es un arma blanca punzante, es un símil que se está usando para indicar que la palabra penetra y discierne. ¿Qué es discernir también? Discernir es distinguir entre 2 o más cosas. Y entonces la palabra de Dios cuando penetra, discierne los pensamientos del corazón, discierne las intenciones del corazón, discierne el alma del espíritu, discierne lo que nace de la mente, de la voluntad del hombre no regenerado, de sus emociones, de su corazón, y discierne lo que es nacido de Dios. Con respecto a esto de la palabra como espada aguda de 2 filos, se menciona en Apocalipsis 1:16, en donde el Señor Jesucristo se presenta delante de Juan y dice que de la boca del Señor salía una espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 2:16 dice: por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ella. Ahora, ¿qué es la espada entonces de 2 filos? Es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. El Señor con su palabra va a herir las naciones y Él va a regirlas con vara de hierro. Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba.
Entonces, podemos decir que la palabra de Dios es una espada viva, está viva y es eficaz para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, esto lo está diciendo el autor de los Hebreos en relación con la nación de Israel cuando estuvo en el desierto, y aquellos que no creyeron en Dios, en la promesa que Dios había dado. Por lo tanto, el Señor juró en su furor: no entrarán en mi reposo. Y el reposo está en relación directa con la palabra, con la fe a la palabra, con la obediencia a la palabra, con el conocimiento de que si Dios lo está diciendo, se va a cumplir. Eso es la palabra en labios de Dios. ¿Cómo afecta nuestra vida la palabra? La lengua, esto es lo que nosotros decimos, decía el apóstol Santiago, que es un pequeño órgano, pero ese pequeño órgano está traduciendo lo que nosotros somos dentro de nosotros mismos. Decía Santiago, y la lengua, esto es la expresión, la palabra es un fuego. La palabra del hombre, cuando Dios penetra con su palabra y discierne el alma y discierne el espíritu, dice Santiago, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. Y esto es bien interesante porque lo que la palabra marcó en nosotros nos afecta durante el resto del curso de nuestra vida. Decía también el apóstol Santiago: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella misma maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Dice: hermanos míos, esto no puede ser así. Entonces, cuando hablamos de la palabra que separa la parte espiritual de la parte del alma y separa los huesos hasta los tuétanos, hasta la médula ósea, dice que no hay nada creado, dice la palabra, que se oculte delante de la palabra. Y delante de la palabra, las intenciones del ser humano son descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. No sé si ustedes se dan cuenta aquí de algo. Está haciendo una transición suave de lo que es la palabra a la persona de Dios. En consecuencia, ya que Jesucristo, en el contexto de esta lectura, ya que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que ascendió al cielo, temamos, agarrémonos con firmeza, con total seguridad de su enseñanza, en virtud de que la palabra es viva y eficaz, en virtud de que Jesucristo es la palabra, podemos entonces acercarnos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempo de aflicción. Nuestra incredulidad hace inefectiva y muerte la palabra, aunque la palabra es viva, pero si creemos, es vida de entre los muertos. A causa de la incredulidad de la nación de Israel, ellos no pudieron entrar en la promesa y en el reposo de Dios. El creer en la eficacia y en la vida de la palabra, esto nos introduce por la fe en el reposo de Dios y podemos, al igual que Dios, descansar de nuestras obras. Y esa confianza viene de la palabra que intercede ante el trono. Es la palabra encarnada, es la palabra viviente, es viva y eficaz. El Señor Jesucristo es vivo y eficaz en su ministerio de intercesión por nosotros. Es efectivo en su intercesión ante el Padre. No falla su intercesión. Como Jesucristo decía: no temas, ten confianza. Así le decía el Señor a Juan en Patmos. También le dijo a aquel: no temas, tu hija vive, aunque la hija había muerto. Y lo mismo el Señor nos dice en este tiempo de pandemia, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo
cuando no hay empleos, en este tiempo cuando hay enfermedades, en este tiempo cuando hay muertes, en este tiempo que está anunciando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice, no temas. El Señor nos dice también, alégrense, alégrense. Su redención está cercana. David lo decía de una manera muy poética, decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá, mi corazón estará confiado en el Señor. Entonces, una de las fórmulas para que nosotros crezcamos es creer en la palabra, creer en lo que el Señor dijo y creer que lo que Él dijo es verdad y que se va a cumplir en nuestras vidas. La palabra lo discierne todo, discierne tu intención, discierne tu pensamiento, discierne tus acciones, y no hay nada oculto de lo que tú haces o de lo que yo haga que esté oculto a la palabra. Por lo tanto, aunque dice no temas, en este aspecto dice el Señor, teme al Señor tu Dios. Cuando tú haces las cosas mal, teme. Pero si tú confías en el Señor, no temas absolutamente nada. Y Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque hemos podido ver que esa palabra viva y eficaz es el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo discierne nuestras intenciones y ante esa palabra nosotros hemos de dar cuenta, no hay nada oculto delante de Él. Gracias te damos, Señor, porque nos das algún mínimo discernimiento de tu palabra para que vivamos totalmente dependiendo de ella, porque entendemos que a través de ella, Señor, tú nos darás la vida eterna, tú nos darás la consecución de esta fe, de esta esperanza que tenemos depositada en ti, de que entraremos finalmente en tu reposo, entraremos, Señor, a tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.